¿Qué es mejor usar, azúcar o edulcorantes? Os lo explico en el vídeo. Hands up for a filthy crop. Lo primero que vamos a hacer es ver los diferentes tipos que hay, tanto de los azúcares más usados como de los edulcorantes más usados. A nivel de azúcar tendríamos el azúcar blanco, el azúcar de caña, la panela, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, la miel y creo que no se me olvida ninguno. Estos probablemente sean los más usados. A nivel de macronutrientes y micronutrientes, los más interesantes probablemente sean el azúcar de caña, la panela y la miel, teniendo en cuenta que la concentración que tienen es pequeña, es decir, que tendrías que tomar mucha cantidad para realmente obtener los beneficios de esos micronutrientes. En cuanto a los edulcorantes, hay mucha más variedad. Tendríamos principalmente dos grupos, los edulcorantes naturales y los edulcorantes artificiales. Vamos a verlos uno por uno. Los edulcorantes naturales los vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado tendríamos los edulcorantes naturales acalóricos, aquellos que no aportan calorías, y por otro lado tendríamos los edulcorantes naturales calóricos, aquellos que aportan calorías. Dentro de los que aportan calorías vamos a destacar el azúcar de coco, que se obtiene de la savia de las flores de la palmera, no del coco en sí, que tiene un índice glucémico aproximado de 35 en comparación con el azúcar blanco, que tiene un índice glucémico entre 60 y 65, y tiene un cierto contenido a nivel de micronutrientes, vitaminas y minerales, como puede ocurrir por ejemplo en el caso de la miel o de la panela. Luego tendríamos el sirope de ágave, que se obtiene de la savia de la piña del ágave. Tiene un índice glucémico de 20, ¿por qué? Porque su componente mayoritario es la fructosa. También tendríamos el xilitol, que se le conoce también como el azúcar del abedul, donde procede mayoritariamente, aunque también se puede obtener, por ejemplo, del maíz. Aporta 2,4 kilocalorías por cada gramo en comparación con las 4 kilocalorías que aporta por gramo el azúcar. También podríamos destacar dentro de este grupo la glicina. Es un aminoácido que tiene un cierto poder endulzante, ligero más bien, y como es un aminoácido aporta 4 kilocalorías por cada gramo. Dentro de los edulcorantes naturales acalóricos, los que no tienen calorías, vamos a destacar principalmente el eritritol, que se obtiene principalmente de frutas y verduras y también podemos producir de manera endógena, y la stevia, que se obtiene de la planta stevia, que es una planta de origen sudamericano. A grandes rasgos, a los edulcorantes naturales se le atribuyen una serie de efectos secundarios en determinadas cantidades. Hablaríamos de alteraciones a nivel gastrointestinal, hinchazón, gases, flatulencias y diarreas, y también alteración de la microbiota intestinal, aunque la literatura científica de momento no es muy extensa. Y ahora vamos a hablar de los edulcorantes artificiales. Ahora vamos a hablar de los edulcorantes artificiales, para mí totalmente prescindibles, yo no los usaría nunca, me limitaría a usar en el caso de necesitarlo a los edulcorantes naturales. ¿Qué tipos tenemos? Bueno, pues por ejemplo la sucralosa, que se obtiene de la modificación química de la sacarosa es el azúcar de mesa. Luego tenemos la sacarina, que se obtiene de un derivado del petróleo, si habéis escuchado bien, de un derivado del petróleo. Luego tenemos el aspartamo, que se obtiene de la fenilalanina y del ácido aspartico. El acesulfamo potásico, que está considerado uno de los más tóxicos. El ciclomato, que se obtiene de un proceso químico a través de modificar un ácido. Y el aspartame, que es uno de los más novedosos y que tiene mayor poder endulzante. Estamos hablando de que todos estos anteriores andaban entre 200, 600 veces más poder endulzante que el azúcar. Este tiene 20.000 veces más poder endulzante que el azúcar. Efectos secundarios que se les asocian a estos edulcorantes: tienen poder cancerígeno, es decir, que pueden generar tumores, y tienen capacidad para alterar la microbiota intestinal, ¿vale? Y algunos no en dosis tan elevadas, tener en cuenta que los edulcorantes se suele abusar bastante. Ahora os voy a explicar qué elegiría yo entre el azúcar y los edulcorantes naturales. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué es mejor, el azúcar, la miel, la panela, el azúcar de caña o los edulcorantes naturales? Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque no son inocuos. Porque en cualquiera de los dos casos, si abusas de ellos, te vas a generar alteraciones a nivel de salud. Entonces, lo ideal es, ¿tienes mucha dependencia del dulce? ¿Lo necesitas dejar de manera progresiva? Utiliza los edulcorantes naturales para dejar esa adicción, porque todos sabemos que el azúcar es una adicción.
Y cuando ya hayas superado esa adicción, quita también los edulcorantes o utilízalos de manera puntual. Lo ideal es utilizar el azúcar o los edulcorantes naturales de manera ocasional y no de manera frecuente, es decir, no tomarlo todos los días. Porque, como he dicho antes, no son inocuos. Dentro de los edulcorantes naturales, ¿cuáles son bajo mi punto de vista los más inocuos? Bueno, probablemente el azúcar de coco y la glicina, ya que esta es un aminoácido y bueno, pues al final es más difícil que se generen efectos secundarios. Pero repito, no dependáis del dulce, no es natural del ser humano y solo os va a generar problemas a largo plazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hands up for a filthy fuck.